Hola amigos, miren qué interesante es el desafío número 157. Tenemos por aquí una figura y nos pide encontrar el área sombreada. Y solo nos da como dato pues esta parte de aquí que mide 4 raíz de 2 metros. Como siempre puedes solucionarlo en tu cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta. Lo que vamos a hacer para solucionar este ejercicio es dividir esta parte de aquí. Fíjense, vamos a trazar una línea por aquí hasta acá abajo, ¿listo? Esto de aquí pues es el radio del cuarto de círculo. Fíjense, hay un cuarto de círculo aquí grande y por aquí tenemos 90 grados, ¿no? Entonces esto de aquí es el radio del círculo, del cuarto de círculo grande. Listo, trazamos una línea por aquí y luego trazamos otra línea por acá. Fíjense, de esta forma. Listo. ¿Y qué se nos forma? Se nos forma aquí un cuadrado. Ahora lo que tenemos que hacer pues es ir sacando áreas e ir restando. Vamos a poner por aquí. Entonces, fíjense que como tenemos de aquí hasta aquí, esto es la mitad del círculo que está acá adentro, de la mitad del semicírculo que está acá adentro. Entonces, la mitad para acá debe ser la mitad de esto, ¿sí? Entonces, para acá también la mitad, ¿no? La mitad de 4 raíz de 2 es 2 raíz de 2. Entonces, esta parte de aquí tiene esa medida. Igual, desde aquí para acá también tiene 2 raíz de 2. Muy bien. Ahora pues vamos a poner por aquí el área sombreada. Va a ser igual a ¿qué? Al área de todo este cuarto de círculo que es grande, ¿no es cierto? Entonces el cuarto de círculo grande lo vamos a denotar de esta forma. ¿Listo? El área del cuarto de círculo. Listo. Y ahora ¿qué más? Tenemos por aquí otro cuarto de círculo. Fíjense, este de aquí, que se forma dentro del otro cuarto de círculo grande. Entonces tenemos que restarle esto 2 veces porque lo tenemos acá arriba y también lo tenemos acá abajo. Si esto es 2 raíz de 2, esta parte de acá arriba desde aquí hasta aquí también va a ser 2 raíz de 2. ¿Por qué? Porque son círculos, son la mitad del círculo, son iguales. Este círculo de aquí con este círculo de acá son iguales. Entonces esta parte de aquí es el radio de este círculo negro pequeño, igual como esta parte de aquí es el radio del círculo negro pequeño. Listo. Entonces tenemos pues por aquí todos los datos, simplemente tenemos que ir restando. Por aquí, esto de aquí, vamos a restar esta parte de aquí y esta parte de acá. Entonces esta parte de aquí es un cuarto de círculo y esta parte de acá es otro cuarto de círculo. Por lo tanto, sumados serían la mitad de un círculo. Y vamos a poner entonces por aquí el área de la mitad de un círculo, ¿sí? ¿Y qué más? Nos falta pues este cuadrado de aquí. Este cuadrado de aquí tiene de lado 2 raíz de 2. Por lo tanto, este lado de acá también será 2 raíz de 2. Listo. Entonces vamos a restar el área del cuadrado también. Muy bien. Y ya tenemos todos los datos. Entonces tenemos que el área sombreada va a ser igual al área del cuarto de círculo grande, ¿no? Entonces es pi por radio al cuadrado. Como estamos hablando de un cuarto de círculo y no de un círculo completo, esto va a estar dividido para 4. Porque el área del círculo es pi por radio al cuadrado. Pero estamos hablando de un cuarto, entonces esto va sobre 4. Menos el área de un círculo pequeño. Entonces pi por radio, aquí vamos a poner bien este pi por radio al cuadrado. No estamos hablando de un círculo completo, sino de la mitad, entonces sobre 2. Y menos el área del cuadrado, que es lado por lado o lado al cuadrado. Perfecto. Ya teniendo las fórmulas, solo tenemos que reemplazar. El área sombreada va a ser igual a pi por el radio. El radio, este radio de aquí, que es el grande. 4 raíz de 2 metros al cuadrado. Todo sobre este 4 de aquí. Menos. Por aquí tenemos pi por radio. ¿Cuál es el radio? ¿Cuál es este radio? Es este de aquí. 2 raíz de 2. 2 raíz de 2 y esto también elevado al cuadrado. Todo esto sobre 2. Menos el lado pues del cuadrado, ¿no? Entonces el lado del cuadrado también es 2 raíz de 2 y eso va a ir al cuadrado. Por aquí me faltaron las unidades, voy a ponerlas metros, ¿no? Y esto al cuadrado. Por aquí es 2 raíz de 2
Fíjense, ese es el lado del cuadrado. Metros. Y eso al cuadrado, porque es lado al cuadrado. Muy bien, vamos a continuar. Tenemos que el área sombreada va a ser igual a pi. Vamos a dejar todo esto primerito. Entonces vamos a elevar al cuadrado. 4 al cuadrado es 16. Raíz de 2 al cuadrado, pues ahí se elimina el exponente con la raíz. Y me queda solamente 2. Entonces multiplicado por 2. Por pi y metros al cuadrado. Solo he cambiado pues el orden. No ha pasado nada, solo he cambiado el orden. Todo esto sobre 4. Menos. Por aquí igual vamos a hacer lo mismo. 2 al cuadrado es 4. Luego la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, ya dijimos que era 2. Multiplicado por pi y multiplicado por metros al cuadrado. Todo esto sobre 2. Luego tenemos por aquí 2 al cuadrado, que es 4, y raíz de 2 al cuadrado es 2 metros al cuadrado. Muy bien, vamos a continuar. Tenemos que el área sombreada va a ser igual, y por aquí podemos simplificar. La cuarta 1 y la cuarta de 6 es 4. ¿Y qué nos ha quedado? Nos ha quedado 4 por 2, que es 8 pi metros al cuadrado. Menos. Por aquí también podemos simplificar este 2 con este 2, y nos quedó 4 pi metros al cuadrado. 4 por 2, que serían 8 metros cuadrados. Muy bien. ¿Y qué tenemos por aquí? Tenemos 8 pi metros cuadrados menos 4 pi metros cuadrados. Eso nos da un resultado de 4 pi metros cuadrados. Pero solo vamos a poner 4 pi. Al final vamos a dejar los metros cuadrados, porque por aquí todavía tenemos restando menos 8. Entonces nos queda menos 8. Y ahora sí, todo esto metros cuadrados. Perfecto, y esta es la solución de nuestro ejercicio. Impresionante. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video, y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.